La justicia mexicana está en los reflectores del mundo, luego de que 8 miembros del ejército mexicano han sido acusados de una ejecución sumaria contra presuntos delincuentes. El caso de Tlatlaya, una población del Estado de México, donde los militares se habrían enfrentado el pasado 20 de junio contra presuntos miembros del crimen organizado, cobró relevancia luego de que investigaciones periodísticas revelaran pruebas y aportaran testimonios que confirmaran que los soldados habrían matado una vez rendidos a 20 personas. Las autoridades mexicanas detuvieron a los 8 miembros militares el jueves 25 de septiembre. El oficial del ejército y 7 soldados están detenidos en una prisión militar en la capital de la Ciudad de México, mientras autoridades investigan el incidente. El ejército afirmó que un tiroteo había tenido lugar entre la pandilla y los soldados, dejando 22 pandilleros muertos que oscilaban entre los 15 y 25 años y un soldado herido. Pero los testigos dieron un relato diferente de los hechos. Después de que un presunto pandillero fue asesinado por los militares, el resto trató de rendirse, pero los soldados mataron a los 21 a sangre fría. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el caso debe ser visto como un incidente aislado. Porque tenemos un gran ejército y por eso es que tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda ver, observar que es solo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran ejército mexicano y de la Marina Armada de México. Los soldados enfrentan cargos por crímenes contra la disciplina militar, la desobediencia y la negligencia en el cumplimiento del deber por el incidente en la localidad rural de Tlatlaya, en el Estado de México. Víctimas de delitos en México han afirmado desde hace tiempo que muchos de los soldados y policías del país son corruptos, que trabajan para las bandas de narcotraficantes para actuar contra miembros de bandas rivales. La Comisión de Derechos Humanos de México aseguró que hay indicios de que hubo un enfrentamiento, mientras que organizaciones internacionales como Human Rights Watch aseguran que a medida que el caso avanza, la versión oficial se desvanece y se confirma la ejecución sumaria. El Pleno del INAI ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos poner a disposición de un ciudadano la versión pública del expediente que generó en la recomendación por violaciones graves en el caso Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014. Por unanimidad, los comisionados modificaron la respuesta de la CNDH debido a que únicamente puso a disposición del particular información específica y no todo el expediente. E instruirle a que emita, mediante su comité de transparencia, una resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejar a la vista del solicitante, además de que ponga a disposición del particular la versión pública del expediente CNDH-2, diagonal 2014, diagonal 5390, diagonal Q, sobre la recomendación por violaciones graves derivado del caso Tlatlaya. Sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH no ha servido para nada, ni siquiera para dar alguna ayuda de tipo psicológico a los padres. La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos y la población civil. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes y detuvieron a 43 normalistas, quienes fueron desaparecidos de manera forzada. Fueron ejecutados 3 estudiantes: Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Asimismo, agredieron el autobús del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo y un taxi que circulaba por la zona, en donde murieron el conductor del autobús, un futbolista y la pasajera del taxi. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no solo por parte de agentes estatales, sino también por la de algunos civiles. El 13 de abril de 2022, la CNDH presentó un informe correspondiente a la recomendación 15-VG-2018 sobre el caso Iguala, donde dejaba al descubierto las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural. Este informe plantea acciones para subsanar las deficiencias o omisiones que en su momento se hayan cometido por autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida esta Comisión Nacional, con las personas víctimas y con la sociedad en su conjunto, para que las nuevas rutas de investigación se garanticen efectivamente los derechos a la verdad, a la justicia y, por ende, a la reparación integral, a la memoria y a la no repetición de los hechos victimizantes.
Al cumplirse 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, y luego de que el Gobierno de México reconociera de manera pública, el pasado 18 de agosto, que no hay indicio alguno de que los normalistas se encuentren con vida, catalogando el hecho como un crimen de Estado, al acreditar la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y grupos delictivos, para llevar a cabo la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. Lo sucedido en Ayotzinapa es una muestra del horror, la impunidad y corrupción que enmarcan claramente la violencia estructural que se ha padecido en el país. Ante ello, el castigo a los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, resulta fundamental para la construcción de un Estado de Derecho. La CNDH reitera su compromiso y solidaridad con las madres y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, y como lo ha hecho durante esta administración, los acompaña en su demanda de justicia. Por ello, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para garantizar los derechos humanos de las familias en su lucha y legítima demanda de acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de los hechos.